Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar de la fotografía, la importancia de la fotografía. La fotografía, esa nueva manera de mirar, la fotografía como documento de la realidad y la fotografía en México y en el mundo. Acompáñenme. La fotografía, una nueva forma de mirar. ¿Qué sabes tú? ¿Se imaginan el mundo cuando no existía la cámara fotográfica? Pues yo sí me lo imagino y ha de haber sido muy aburrido. La gente no podía guardar sus recuerdos, no podía captar los momentos de familia, no recordaban cómo eran de chiquitos. En la actualidad, la fotografía es una actividad constante y cercana a muchas personas. Antes teníamos que comprar una cámara y los rollos se podían dañar. Hoy, con nuestro celular podemos guardar las fotos de nuestras vacaciones, de nuestros acontecimientos, de nuestros recuerdos. No es necesario gastar mucho dinero para tener una fotografía. Y antes sí se debía gastar mucho dinero para tener una fotografía. La historia de la fotografía, la línea del tiempo de la fotografía. En 1521, fíjate bien, siglo XVI. La primera publicación de la cámara oscura es la de Cesare Cesariano, un alumno de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, el más grande genio, y todo su cuadernillo de experimentos se adelantó a su tiempo. Y un alumno de él experimentó con las sales de plata y las propiedades de las fotos. En 1558, también siglo XVI, Gerolamo Cardano sugiere una importante mejora, un lente en la apertura de la cámara. Anteriormente era un simple orificio. En 1600, siglo XVII, la cámara se transforma en un instrumento portátil de madera. Johann Sand transformó esa caja en un aparato parecido al usado en los principios de la fotografía. Carl Wilhelm y Sir-Geneviève revelaron que las sales reaccionaban con la acción de la luz. En 1685, de acuerdo a tratados publicados por Sand, la cámara ya estaba lista para la fotografía, pero todavía no se podían fijar las imágenes, es decir, se movían. En el siglo XVIII, 1777, Carl Wilhelm Scheele publica su tratado sobre las sales de plata y la acción de la luz. En el estilo de las pinturas de artistas exitosos como Canaletto, parece evidente el uso como herramienta de la cámara oscura. En 1801, siglo XIX, el inglés Thomas Wedgwood hizo nuevos descubrimientos para capturar imágenes sin lograr fijarlas adecuadamente. Aún se movían. En 1824, también siglo XIX, el científico francés Niepce obtuvo unas primeras imágenes fotográficas inéditas. La fotografía más antigua que se conserva es una reproducción de la imagen conocida como vista desde la ventana en Legras. Esta primera imagen se fijó, es decir, se capturó ese momento. 1855, también siglo XIX, triunfó el sistema de los negativos de colodión húmedo, que permitían positivar muchas copias en papel a la albumina con gran nitidez y amplia gama de tonos. Seguramente has visto películas en donde se meten a un cuarto oscuro y hacen preparaciones y meten el papelito, luego la fijan con un ganchito y salen las fotos. De eso se está hablando que sucedió en el siglo XIX. ¿Y cómo evolucionó la cámara? Fíjate bien. 1839, la primera cámara o daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente. Una caja
que tenía las sales de plata y como que le prendían, explotaban y digan whisky. La gente se tenía que tardar muchísimo tiempo sentada porque las imágenes no salían bien, no se fijaban. 1844, la primera cámara fotográfica que toma fotografías panorámicas, es decir, de espacios y paisajes. 1900 sale la Rice cámara, la primera cámara portable, ya la podías llevar y traer, ya no era tan pesado. En 1900 también sale la Kodak Brownie. Esta popularizó la fotografía doméstica e introdujo el concepto de fotografía instantánea. Salían las fotografías, el papel era caro y claro, solo las podían adquirir la gente que tenía bastante dinero. En 1925 sale la Leica 1, la primer cámara compacta, que usa un rollo o película de 35 milímetros. Esos que les dije que se tenían que cuidar mucho porque si no se dañaban y ya no se podían revelar. En 1947 sale la Duaflex, primera cámara con visor, es decir, con un lente. En 1947, la Polaroid modelo 95, una cámara instantánea, que todo el que tuviera dinero podía adquirir una Polaroid. 1975, la cámara digital Kodak, y se empiezan a grabar imágenes en blanco y negro en cintas. Eso sucedió en 1975. 1986, la Quick Snap. Fujifilm crea una cámara extremadamente barata para el alcance de todos y se podía mojar. 1991, Kodak DSLR crea la primer cámara profesional y vendida en $13,000. Solamente quien tenía dinero, repito, lo podía adquirir. En el año 2000 no nos preocupamos por una cámara fotográfica. Aparece el primer celular con cámara y a partir de ahí nadie nos gana en capturar imágenes y momentos. No nos perdemos nada. Con tener un celular inteligente podemos capturar todos los momentos importantes de nuestra vida. Para recordar, este cuadrito recuerda que lo vas a retomar para hacer tu apunte. No es necesario que pases todo el contenido de la actividad, solo con los cuadritos formas tu apunte. Hoy en día, la imagen fotográfica es el medio más utilizado y de más fácil acceso. Dentro de este género, los más comunes son los siguientes. Los tipos de fotografía que tenemos son fotografía documental. Es aquella que capta un suceso de la realidad y lo deja como testimonio en un documento visual, es decir, en una foto, en una imagen que podemos ver. 2, fotografía artística. El autor busca expresar un pensamiento o sentimiento acerca de un tema o acontecimiento. 3, fotografía publicitaria. Busca vender una idea o sensación al espectador. 4, fotografía científica. Tiene como fin ser una herramienta para el avance científico. Todas estas fotografías forman la imagen fotográfica. Todos estos tipos de fotografías. La fotografía como documento de la realidad. Tu segundo cuadrito para recordar. Las artes visuales pueden registrar y presentar sucesos, así la imagen muestra hechos de la realidad. También la imagen es un documento que tiene la capacidad de comunicar una gran cantidad de información. Todas las imágenes comunican y la fotografía más. Y sobre todo cuando es documental, porque está basada en la realidad. No vayas a olvidar esto, ¿eh? Aquí estamos viendo la imagen de las primeras cámaras que hubo, en donde, como con un switch o un apagador,
se tomaban las fotos y había que hacer varias tomas con una placa, meterla, sacarla, y algunos se metían en la cajita tapados y solamente veían por un orificio. Y quien quería la fotografía, el que estaba posando, se quedaba largo tiempo ahí esperando a que le hicieran su fotografía. ¿Sabías que en México conocemos los avances desde la época del Porfiriato hasta hoy por los fotógrafos? ¿No sabías? ¿Nadie te lo había contado? ¿No lo habías visto en historia? Pues sí, conocemos que México se empezó a modernizar a partir de Porfirio Díaz, de la dictadura de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz trajo fotógrafos a documentar su gobierno. El principal fue Guillermo Kahlo, padre de la pintora Frida Kahlo. Guillermo Kahlo es de origen alemán, pero también mexicano, ya que en 1895 se vino a vivir a México. Él estudió en Alemania. Su padre era un joyero y le paga el viaje para que se viniera a México. ¿Por qué? Porque no se llevaba bien con su madrastra. Entonces, Guillermo Kahlo pone su estudio fotográfico. Empieza a trabajar para varios periódicos de la época y luego empieza a adquirir fama. Entonces el presidente Porfirio Díaz lo llama para que sea el fotógrafo oficial de su gobierno. Guillermo Kahlo es padre de la pintora y artista Frida Kahlo. Guillermo Kahlo empieza a sacar fotografías. Esta es una fotografía de él, de cómo era el México en esa época, que retrataba Guillermo Kahlo la realidad. Por eso se hizo famoso y hoy sabemos todos los avances porque sacó fotografías de cada una de las obras que hacía Porfirio Díaz en su gobierno. En México tenemos muchos fotógrafos y fotógrafos importantes. La fotografía en México y el mundo. En México existe una tradición importante de fotógrafos documentales. Acuérdate que un fotógrafo documental es el que hace fotos de la realidad. Quienes como los hermanos Casasola, Lola Álvarez Bravo, entre otros. Un fotógrafo debe captar el momento adecuado tomando en consideración de manera simultánea elementos de la imagen visual que ya conocen, el color, el volumen, la luz, los personajes, en caso de que intervengan dentro de su composición. Esta fotografía que estamos viendo de Frida Kahlo, de la hija de Guillermo Kahlo, es una fotografía que le tomó Lola Álvarez Bravo. ¿Quién fue Lola Álvarez Bravo? Lola Álvarez Bravo es una fotógrafa mexicana. Lola Álvarez Bravo murió en 1993 y nació en 1903. Es una de las fotógrafas mexicanas más prolíficas del siglo XX y una figura clave en el nacimiento artístico postrevolucionario de su país. Esta fotógrafa se inspiró, como todos los artistas, por otros fotógrafos, pero saltó las fronteras de la imagen para utilizarla y dignificar la identidad de los personajes que capturaba con su cámara. Ella creó una biografía visual de México después de la Revolución. Cómo era México, cómo era su gente, qué hacía, a qué se dedicaba. Eso era lo que hacía Lola Álvarez Bravo. ¿Me acompañas a ver algunas imágenes? Aquí está una, muy famosa. La mamá vendiendo guaraches y acostando a su hijo en el petate. ¿Por qué? Porque no tenía otro lugar y tenía que vender sus guaraches. Está retratando la realidad. Aquí no la está mostrando. Las mujeres con sus rebozos que van a buscar o en una peregrinación.
Otra vez, retrata la realidad. Los hombres que trabajan y toman un descanso. ¿En dónde? Pues abajo del camión, porque es el único lugar donde no les pegaba el sol. Y ahora llegamos a mis imágenes. Estas son imágenes que yo he tomado. La primera imagen me la tomaron un amigo cuando yo estaba estudiando arquitectura, porque yo soy arquitecta. Me la tomaron cuando yo estaba estudiando arquitectura en el cementerio de Colima, en la sección viejita. Estoy segura que estas tumbas ya no existen. Una imagen retratando algo de la realidad, lo que pasaba. Luego, otra, cuando nos dieron un uniforme que traía una pashmina, así se llama, una pañoleta, y me la puse y me tomé una foto con ella. ¿Te das cuenta cómo puedes hacer o retratar momentos de tu realidad? Esta es de una maqueta que hice para una clienta y que me aceptara un trabajo de una capillita funeraria que se hizo en Piguamo, Jalisco. Aquí ves la maqueta y estás viendo la realidad. Se parece mucho, ¿verdad? A mí me gusta mucho hacer maquetas. Sigamos. Esta es otra fotografía mía, todas son mías. Esta es de la petatera, de cómo se ve toda la gente emocionada y la petatera. Esta es de los petates que cubren el techo de la petatera, porque a mí me gusta tener fotos de los materiales arquitectónicos. Ahora te dejaré el reto de esta semana. Tomarás una fotografía de un oficio o una situación que se presente con personas. Un carpintero, un herrero, un tubero, etc. Utiliza tu imaginación y creatividad. Recuerda que la fotografía documental muestra la realidad. La señora que pasa vendiendo nopales, el señor que vende la nieve en su carrito. Oficios tradicionales. Piensa, tu abuelita, tu tía, alguien es costurera y cosa en su máquina, tómale una imagen. Acuérdate de las fotografías de Lola Álvarez Bravo, el niño acostado y su mamá vendiendo guaraches. Sé que eres muy creativo y recuerda, estos retos son extras a tu calificación por si te hiciera falta algo. Muchas gracias por tu atención. Maestra María del Carmen Asensio Mercado.